La palabra sale de paseo con historias desconocidas de la independencia. ¿Has oído que el cura Hidalgo tiene un lado oscuro? ¿Sabes cuántas mujeres tuvieron relevancia en el movimiento de independencia? Aquí te revelaremos datos poco conocidos de esta guerra a través de la palabra que pasea por la historia. Te hablaremos de heroínas y héroes desconocidos, de balas que no daban en el blanco, y te enterarás de las andanzas que tuvo el Acta de Independencia. ¿Quieres descubrir más anécdotas? Aquí te contaremos. Las balas que no daban en el blanco. Libro El cura Hidalgo y sus amigos. Autor Paco Ignacio Taibo II. El preso se encontraba en el cuartito número 1 del hospital cuando al amanecer le llevaron el chocolate de desayuno. Se quejó de la cantidad de leche que le daban. No porque me vayan a matar, tienen que reducirme la ración. El redoble de los tambores señaló el inicio de la ejecución. 1 millar de soldados cubría el exterior desplegado en la plaza de los ejercicios. En el interior hacían guardia otros 200. La población no había salido a las calles. Las campanas de las iglesias repicaban. Lo condujeron hasta el corral del hospital. Repartió unos dulces entre los soldados que lo iban a fusilar. Caminó solo hasta el banquillo que había en el patio. Ahí se produjo un altercado porque querían hacerlo sentarse de espaldas al pelotón de fusilamiento. Logró convencerlos de que lo mataran de frente. Lo ataron a un palo y una vez sentado en el banquito, lo vendaron. Colocó la mano derecha sobre el corazón como lo había advertido a los soldados que haría para que no fallaran la puntería. Situados de 4 en fondo, los 12 soldados del pelotón de fusilamiento recibieron la orden de fuego. La primera cuarteta, a tan solo 4 pasos del hombre, hizo fuego. Fallaron todos, produciendo tan solo unas heridas en el estómago. La venda se ladeó y el hombre se les quedó mirando. El oficial ordenó a la segunda fila que disparara. Le destrozaron el estómago. Los soldados temblaban como unos azogados. Tenían orden de disparar al corazón, pero también tenían miedo. La tercera fila no hizo blanco. El teniente desesperado ordenó a 2 soldados que dispararan, poniendo la boca de los fusiles sobre el corazón. Así murió Miguel Hidalgo en la ciudad de Chihuahua. Más tarde llevaron el cadáver a la plaza, aún sentado en el banquito. 1000 soldados custodiaban la plaza. Luego le cortaron la cabeza con un machete curvo y la salaron. El cadáver se enterró en un sitio desconocido. Por orden del general brigadier Calleja, y para hacer escarmiento, las cabezas de los fusilados en Chihuahua fueron transportadas a Guanajuato.
Un herrero de nombre Modesto Pérez fue el encargado de manufacturar 4 jaulas de hierro que con las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez serían instaladas adornando las 4 esquinas de la Alhóndiga. Símbolo contra símbolo. Un letrero que decía que las cabezas pertenecían a insignes fascinerosos y primeros caudillos de la Revolución acompañaba la macabra ofrenda. En esas estaba el verdugo metiendo en su jaulita la cabeza de Allende, cuando un cachupín llegó clamando venganza y se dedicó a patear la jaula de barrotes de hierro en la que estaba la cabeza de Hidalgo, haciéndola rodar por los adoquines. Luego, muy ufano, se trepó a su caballo y se lanzó cuesta arriba, pero el animal, excitado, no respondió al freno y lanzó a su jinete al suelo, donde el gachupín se rompió la pata izquierda. Una anciana sabia dijo en voz muy alta, para que todo el mundo lo oyera: Dios castiga sin palo ni piedra. La bola de insurgentes enmascarados, que siempre andan por todos lados, se limitaron a darle zanahorias y sonrisas al caballo. El verdugo colgó las jaulas con las cabezas, pero sin mayores irreverencias, no fuera a ser la de malas. Ahí se acabaron de pudrir al sol, descarnándose. El trofeo de la contrarrevolución permaneció en la plaza durante 10 años. Todavía en Guanajuato me he encontrado personas que me cuentan que en las noches sin luna, los ojos de Hidalgo siguen mirando a los paseantes que cruzan la plaza de la Alhóndiga. Del libro El cura Hidalgo y sus amigos, Las cabezas, de Paco Ignacio Taibo II. Heroínas de la Independencia, libro Adictas a la Insurgencia, autora Celia del Palacio Montiel. El movimiento de la independencia contó con la participación de mujeres de todos los sectores sociales. Todas ayudaron de diferente manera, como enfermeras, sirviendo de correo, de cocineras o enterradoras de los insurgentes, incluso tratando de convencer a los hombres y a las mujeres de abrazar la causa insurgente. Muchas de ellas arriesgaron su fortuna y hasta su vida para sostener la causa de la libertad. Algunas hoy desconocidas y olvidadas. María Josefa Martínez, viuda del jefe insurgente Manuel Montiel, comandaba tropas en la zona de Orizaba vestida de hombre e infundía terror entre los rancheros de la región. Solo usaba su traje de mujer para entrar a Córdoba, Orizaba y Puebla a fin de averiguar los movimientos de las tropas realistas. Antonia Nava, la generala, esposa de don Nicolás Catalán, ella y su amiga Catalina González se recuerdan por su valor en el sitio sufrido por las tropas de Nicolás Bravo en las sierras de Guerrero. No teniendo nada que comer, Bravo se disponía a sacrificar a algunos de sus hombres para que comieran los demás y no desertaran. Ellas se ofrecieron en sacrificio para que comieran todos. Ante tales muestras de valor y entereza, ninguno de los soldados desertó. María Fermina Rivera de Tlatizapán, esposa del coronel de caballería don José María Rivera, tomaba el fusil de un muerto y disparaba apoyando a su marido. Murió en la acción de Chichihualco defendiéndose junto a Vicente Guerrero. Marcela, una mujer mayor, conocida como madre de los desvalidos, llevó a cabo funciones de correo entre León y Silao, donde se encontraban las fuerzas de Ignacio López Rayón, llevándoles víveres y noticias frescas a pesar de los peligros que debía afrontar en el camino. Luisa Martínez fue informante y correo de los insurgentes. Fusilada junto a los hombres de su tropa, se dice que antes de caer abatida por las balas gritó: como mexicana, tengo el derecho de defender a mi patria. La participación de las mujeres en las luchas por la independencia fue muy intensa.
Ellas contribuyeron en la transformación de la historia de México y son ahora pilares de nuestro tesoro histórico. Leona, una negra haraposa, monta un burro en busca de su libertad. Ya ha escapado de su cárcel en el colegio de Belén de las Mochas. Después de unos días de escondida entre las calles y barrios de la Ciudad de México, ahora junto a unos arrieros y otras mujeres, se dirigen al sur de la capital para huir y continuar la lucha insurgente desde un lugar más seguro. La negra haraposa es Leona Vicario, que acaba de cumplir 24 años y va disfrazada para evitar ser aprendida de nuevo por las autoridades virreinales. Tras el estallido del movimiento en 1810, Leona se unió a la rebelión y dispuso de buena parte de su fortuna para apoyar la causa independentista. Su labor fundamental para el desarrollo de la revolución, ya que proporcionaba ropa, medicinas y armas para las tropas, y se encargaba de facilitar y asegurar parte importante de la correspondencia entre los insurgentes y sus familiares, con la ardua misión de que la comunicación fluyera y las cartas no fueran interceptadas por las autoridades. En 1813, justamente la aprehensión de un correo o mensajero que llevaba correspondencia a los insurgentes provocó la detención de Leona, quien fue acusada de infidencia. Con el declive del movimiento, Leona y Quintana Roo anduvieron a salto de mata para huir de los perseguidores. Tras el triunfo de la independentista de 1821, nuestra protagonista se alejó de la escena pública. Pese a ello, la antigua insurgente era con frecuencia insultada y menospreciada en la prensa de la época. El caso más sonado fue el de 1831, cuando Lucas Alamán, ministro de Relaciones Interiores y Exteriores del gobierno de Anastasio Bustamante, la acusó de haberse unido a los rebeldes más por un heroísmo romancesco que por un patriotismo, es decir, más por una cuestión amorosa o por seguir a Quintana Roo, que por convicción política o ideológica propia. La respuesta de Leona no se hizo esperar y la publicó por medio de una carta que constituye la primera defensa pública de una mexicana de la libertad e independencia de acción y de pensamiento de la mujer. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las más estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay muchísimos hombres. Fuente: Ricardo Cruz García, de Relatos e Historias en México. La lista de los padres de la patria estará incompleta. Extracto mío. Pequeño comerciante de Querétaro, Epigmenio González era propietario de un taller junto a su hermano y lograron manufacturar unos 2,000 cartuchos. Cuando la conspiración se descubrió, su nombre fue uno de los primeros en salir a la luz y el 15 de septiembre los alguaciles registraron su taller. Antes de ser detenido, Epigmenio tuvo tiempo de enviar un mensajero a los conspiradores. Luego llegaron los gendarmes y a jalones y empujones se lo llevaron a la cárcel. Detenidos los participantes de la conspiración, cayeron en un lamentable rosario de entregas, debilidades, vacilaciones y peticiones de perdón y clemencia. Epigmenio fue uno de los pocos que conservó la dignidad y no denunció a nadie. Fue condenado a cadena perpetua en el régimen de trabajos forzados y enviado al fuerte de San Diego en Acapulco, donde enfermó y quedó baldado. Más tarde, fue deportado a Manila, donde siguió un régimen carcelario con una condena de por vida.
Cuando en 1821 se consuma militarmente la independencia, Epigmenio seguía en prisión. Los españoles no reconocieron la nueva república y mantuvieron en cárcel y reclusión a los presos políticos a los que no admitían en su nueva calidad de mexicanos. Hasta 1836, cuando se firmó la pospuesta paz, Epigmenio fue liberado. Sin dinero, enfermo, sin poderse pagar el viaje para retornar a México, por fin consiguió de las autoridades locales pasaje para España. Y allí, tras mucho peregrinar, un comerciante se compadeció de sus desventuras y le prestó los dineros. Después de 28 años, regresó a Querétaro. Se acercó al nuevo gobierno y les dijo: yo soy uno de los padres de la patria, el primer armero de la revolución. No, le dijeron, ¿cómo va a ser? Para ser padre de la patria hay que morir de manera gloriosa y estar en la lista oficial. Usted no está en ella. Terminó su vida como velador de un museo olvidado de todos, abandonado hasta de sus recuerdos. Paco Ignacio Taibo, 2. La heroína de Huichapan. Quiero aprovechar que estamos en el mes de septiembre para celebrar la independencia de México con el reconocimiento a la importante participación que tuvieron las mujeres en la construcción de nuestro país. Los libros de historia han relegado la participación de las mujeres independentistas a papeles secundarios y domésticos, presentándolas como madres o esposas de los grandes personajes insurgentes. Pero su papel fue fundamental como militares, espías, estrategas, dirigentes. Una de esas mujeres fue Altagracia Mercado, militar insurgente que nació a finales del siglo XVIII en el seno de una familia adinerada en Huichapan, Hidalgo. Cuando Altagracia Mercado se enteró del levantamiento del cura Hidalgo, con su dinero ella organizó un pequeño ejército que organizó y adiestró y ella misma lo comandó. Era tal su capacidad de estratega que en diversas ocasiones ganó los combates, a pesar de que las tropas españolas estaban mucho mejor preparadas que la suya, pero así lideró las luchas de independencia en su región, por lo que ganó el nombre de la heroína de Huichapan. Desgraciadamente la suerte la abandonó el 27 de octubre de 1819, cuando fue derrotada en combate. Pero ella logró que su tropa se dispersara, y en lugar de huir, ella sola enfrentó al enemigo, con tal valentía y arrojo que el comandante español ordenó bajar las armas diciendo: mujeres como ella no deben morir. La historia por la independencia de México suele olvidar a sus mujeres. Lo último que sabemos de Altagracia Mercado es que fue detenida, encarcelada y llevada a la Ciudad de México, condenada a 4 años de prisión. Lo demás es silencio. Sin embargo, un siglo después, el espíritu de Altagracia Mercado ganaría otra batalla, cuando su ejemplo sirvió para convencer a la Suprema Corte de Justicia de otorgar el voto a la mujer. Las heroínas de la independencia, Luis González Obregón, adaptación Antonieta Rodríguez. María Ignacia Rodríguez de Velasco, conocida también como la Güera Rodríguez. Mujer enigmática, figura polémica rodeada de misterio. Se dice que era preciosa,
que fue amante, entre otros, de Agustín de Iturbide, y que incluso lo convenció a unirse al movimiento independentista. Ha sido calificada, por un lado, como una de las 4 mujeres más importantes de la independencia, y por el otro, como una mujer libertina. Artemio de Valle Arizpe, en su libro, escribe: si los alegres devaneos, siempre de mucho brío, de la Güera Rodríguez no eran mal vistos en aquella sociedad exigente y pecata, o al menos se les tenía suave tolerancia, y hasta acaso levantaban algunas envidias en el alma de tal o cuales señoronas encopetadas, de las de gran recato, que muy en lo íntimo de su ser las alimentaban, porque creían también ser buenas merecedoras del disfrute de un amor prohibido, y que por lo mismo era de un sabroso agridulce. En cambio, la alta sociedad virreinal no le toleró nunca a doña María Ignacia Rodríguez de Velasco el desentono de ser libre propagadora de la independencia, desde que el cura don Miguel Hidalgo y Costilla la proclamó, hasta que fue consumada por don Agustín de Iturbide. La Güera Rodríguez, con su fértil desparpajo, ensalzaba donde quiera con encarecidos elogios al cura don Miguel Hidalgo, a Allende y a los Aldama, a los hombres que andaban peleando contra el régimen español para hacer libre a México, y decía lindezas contra esa vil alimaña de Fernando VII, vergüenza de la humanidad. Datos poco conocidos de la Guerra de Independencia. 1. El nombre completo de Miguel Hidalgo es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor. 2. La fecha de inicio de la Guerra de Independencia fue el domingo 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Guanajuato, a las 4 de la mañana. 3. Fue el capellán José Galván el que repicó la campana de la iglesia de Dolores mientras Hidalgo arengaba al pueblo a que se levantara en armas. 4. El primer gobernante que conmemora el grito de la independencia en Dolores, Guanajuato, y desde el balcón de la casa que habitó el cura Hidalgo, fue Maximiliano de Habsburgo, el 16 de septiembre de 1864, él vestido de charro, y Carlota, su esposa, de china poblana. 5. Desde años anteriores al mandato de Porfirio Díaz, la conmemoración del inicio de la independencia se llevaba a cabo los días 15 y 16 de septiembre con una verbena en la Alameda Central. 6. Porfirio Díaz cambió la sede a Palacio Nacional y mandó traer en 1896 la campana del pueblo de Dolores para hacerla repicar en 1910 en el centenario del inicio de la independencia. 7. Vicente Guerrero, siendo un símbolo importante que representaba los ideales de los insurgentes y que concluyó la Guerra de Independencia junto con Iturbide, no aparece su firma en los tratados de Córdoba que reconocen nuestra independencia. Y en la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al frente iba Iturbide, y Vicente Guerrero, que había participado en la proclamación del Plan de Iguala, marchaba en las últimas filas. 8. El 27 de septiembre de 1821 quedó como la fecha oficial de la independencia de nuestro país de España. Sin embargo, hubo varios intentos fallidos de reconquista,
Y fue hasta el 28 de diciembre de 1836 que España reconoce a México como una nación libre, soberana e independiente. Información de los historiadores Patricia Galeana, Alejandro Rosas, José Manuel Villalpando. María Manuela Medina o Molina, conocida como la Capitana, por su gran entusiasmo y arrojo en combate. Formó un batallón insurgente, combatió en diversas acciones de lucha armada, siendo una heroína en la Guerra de Independencia de México. Esta mujer nació en Taxco de Alarcón, Guerrero, en 1780. Perteneció a una familia indígena. Tuvo que dedicarse al trabajo doméstico. Conoció la opresión hacia su pueblo. Defendió sus ideas de libertad. Al enterarse del grito de Dolores, habló de la libertad frente a su pueblo, despertando en ellos la conciencia de romper las cadenas de sometimiento por los españoles. Tuvo noticias de la actuación militar del general José María Morelos, lo cual le hizo realizar un viaje de más de 500 kilómetros solo para conocer y unirse a la tropa, con quien combatió en la ocupación del puerto de Acapulco, consumado el 13 de abril de 1813, y en la rendición del castillo de San Diego, fortaleza acapulqueña, logrado el 20 de agosto de 1813. En este mismo año recibió el grado militar de capitana, siendo conocida como tal, cuyo nombramiento lo expidió la Suprema Junta de Zitácuaro, Michoacán, establecido en Plaza de Sultepec. Durante el año de 1816 existieron algunas derrotas e insurgentes e indultos, donde formó un batallón para continuar combatiendo con su tropa. Con él protagonizó grandes hazañas bélicas, como leyendas que salvó vidas en combate y que ella nunca se abrigó al perdón de la autoridad. Sufrió el ataque de la tropa realista, donde fue herida por una lanza, que la tuvo postrada en cama por año y medio, y se retiró a su pueblo natal. En ese tiempo vio concluir la Guerra de Independencia, pero no apoyó la causa de Agustín de Iturbide, donde demostró la firmeza y claridad de sus ideas sobre libertad y autonomía. A causa de esas heridas, en una casa de Texcoco, Estado de México, murió el 2 de marzo de 1822. Gaspar Hernández Ranulfo, historiador del Museo Nacional de las Intervenciones. Mueran los gachupines. La Revolución de Independencia debía estallar en diciembre de 1810, durante una gran feria en una de las ciudades del Bajío. Graves indicios de que algo había llegado a noticia de las autoridades españolas obligaron a los jefes a acortar el plazo, señalando los principios de octubre. Mas lo que era sospecha se convirtió en certidumbre. La conspiración que, al ramificarse, se había puesto en contacto con muchos, había sido denunciada en México, en Guanajuato, en Querétaro. Los conjurados militares se agruparon instintivamente en derredor de Hidalgo. Allí les llegó la noticia enviada por la heroica esposa del corregidor Domínguez, la primera mexicana, de que todo estaba descubierto y de que se aprisionaba a los conjurados. Hidalgo no vaciló. Reunió la gente que pudo. Le dio las armas que tenía. La entusiasmó con su palabra y con su ejemplo, en la mañana del 16 de septiembre, en el atrio de la parroquia. Y salió rumbo a San Miguel, hoy Allende. En el camino, tomó un cuadro de la Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios de los indígenas. Lo declaró lábaro de su estupenda empresa.
Y las multitudes rurales, abandonando sus arados y sus cabañas, lo siguieron como a un Mesías, al grito de ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! Y muera el mal gobierno, mueran los gachupines, como decían las turbas. La conjuración de Querétaro se había tornado inmenso levantamiento popular. Era la insurrección. Hidalgo se esforzaba en mantener su ascendiente sobre aquellas masas indisciplinadas que, como sucede con todas las multitudes humanas, comprimidas y explotadas de generación en generación, se dilataba repentinamente al cesar la presión, en efervescencias salvajes. La libertad, para aquellos grupos, no era un derecho, era una embriaguez, no era una actitud normal, era una explosión de odio y de alegría. Aquella era indisciplinada, incontenible, tenía el aspecto de una fuerza de la naturaleza en toda su violencia. Tromba, huracán, inundación. Al anhelo infinito de la emancipación se unía el deseo fiero de la venganza. El duelo fue a muerte. Justo Sierra. Les voy a platicar el lado oscuro del cura Miguel Hidalgo. En su libro Hidalgo, entre la virtud y el vicio, el escritor Eugenio Aguirre incorpora al prócer al mundo de carne y hueso y rechaza la imagen oficial del héroe viejito y bonachón. Fue jugador, parrandero, seductor, simpático y dicharachero. Impulsó la industria de la cerámica en Guanajuato. Hidalgo no era sacerdote ortodoxo, tenía más de un amante y por lo menos 5 hijos. Era hombre muy divertido, amante del teatro, hablaba 6 idiomas y la lengua náhuatl. Tocaba el violín, traducía a Molière y gustaba ir a los toros. El autor señala que cometió crímenes atroces, que disfrutaba matar con saña a sus enemigos, que se enemistó con sus aliados y que más de una vez olvidó que su causa era la independencia de México. Indica que fue hombre acaudalado, que se vio afectado por las ambiciones de la corona española, que con impuestos absurdos lo despojaban de su riqueza. Esta fue la principal razón por la que se unió a la causa insurgente. Era sensible a los problemas sociales, brillante, pero también un ser humano con conflictos internos, depresiones y caídas. Dio consentimiento para que los insurgentes cometieran saqueos y asesinatos de inocentes, sus titubeos en las batallas y su falta de pericia como estratega militar. Ignacio Allende, su compañero, decía que era un cura cabrón, se echaba pedos por donde quiera, sin el menor recato. Aguirre señala que Hidalgo nunca buscó la conspiración ni la lucha insurgente, sino que fue la conspiración quien lo buscó. Pensaron que podía traer a la causa a los hombres ricos y poderosos de la Nueva España, que podían dar dinero y sus ejércitos que habían formado. En su tiempo, Hidalgo luchó contra la esclavitud, contra las castas y extrema pobreza. Encabezó la primera parte del movimiento independentista y tras una serie de derrotas fue capturado y fusilado en 1811 junto con su hermano Mariano en Chihuahua. El autor asegura que mucho hay de historia, un poco de ficción y otro tanto de él, de quien es considerado el padre de la patria. Adaptación, María Elena Rincón Gerardo. Rita Pérez Jiménez de Moreno. En 1779, dentro de una familia de hacendados en San Juan de los Lagos, Jalisco, nace Rita Pérez Jiménez.
Poco antes de cumplir los 20 años, contrae nupcias con Pedro Moreno, activista en pro de la independencia. En 1814, Pedro decide unirse a la lucha y deja en libertad a su esposa para quedarse en casa o seguirlo. Rita prefiere correr junto con sus hijos la misma suerte que él. En un principio, Rita se encarga de racionar la comida, cocinar, curar lesionados. Durante la toma del fuerte del Sombrero, se entera del secuestro de su hija Guadalupe. Le proponen un trato para recuperar a la pequeña, mas este no es aceptado, y es ella con tristeza exclama: «Mi hija de nada le sirve a la patria. Tengo más hijos, podéis ir por ellos». Poco después le avisan que su hijo Luis, de tan solo 15 años, pierde la vida en combate, a lo que dice: «Que se haga la voluntad de Dios». En 1816 la hacen prisionera y la trasladan junto con sus dos pequeños a una terrible prisión insalubre y además horrible. Rita estaba embarazada y la obligan a recorrer el camino de León a Silao a pie. Ya en prisión muere su hija Prudencia, de 1 año 1 mes. Rita sufre un aborto con tremendo dolor y 2 semanas después pierde a su hijo Severiano, de 2 años y medio. Solo la consuelan las palabras que por escrito le manda su esposo. Aún no se recupera de su pérdida cuando le informan la muerte de Pedro. Además, le confiscan todos sus bienes. El 27 de agosto de 1861 fallece en total soledad y pobreza. Rita Pérez de Moreno tal vez nunca tomó una espada, tal vez nunca odió a nadie, pero el valor que tuvo al caminar siempre al lado de la muerte hace de ella una heroína ejemplar. Fuente: datos extraídos de Internet. Doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín nació en 1775 y murió en 1821. Con suficiente personalidad para sobresalir en un mundo de hombres, doña Mariana distaba mucho de ser una mujer sumisa. No bajaba los ojos ante nadie, era audaz y llena de valor. Estaba decidida a participar en la construcción de una nueva nación. Ella, principal organizadora de la conspiración de 1811 registrada en la Ciudad de México, a pesar de vivir en una sociedad totalmente machista, alzaba la voz y participaba en idear una conjura, prestando su hogar para las reuniones. En las veladas se dedicaba a exhortar a todo el que estaba ahí a luchar contra el gobierno virreinal. En una de las tertulias organizadas por la familia Lazarín, de pronto se escucharon campanadas y salvas de artillería. A pesar de ser Semana Santa, se corrió la voz en la velada que era la celebración por la captura de don Miguel Hidalgo, generales y hombres a su mando. Al enterarse de la detención, doña Mariana apeló a los allí reunidos a aprender al virrey para pedir que a cambio de él se dejase en libertad a los insurgentes, pues de otra manera darían muerte al virrey. Antes de llevar a cabo su plan, fueron traicionados y hechos prisioneros, sentenciados al paredón. Se cuenta que doña Mariana salvó la vida porque estaba enferma y todos los síntomas parecía como si estuviera encinta. La conspiración había fracasado. Doña Mariana, a pesar de los ultrajes, enfermedades, miserias, nunca se dio por vencida.
Dentro de la prisión se dedicó a persuadir a todo el que prestara sus oídos a unirse a la causa independentista. Prisionera por casi 10 años junto con su esposo. Doña Mariana fue liberada el 20 de diciembre de 1820. Devastada por la prolongada encarcelamiento, murió al año siguiente, precisamente en 1821, año de la consumación de la independencia. El heroísmo de doña Mariana no se puede medir por los éxitos o por los fracasos. Debe valorarse por su aliento, protagonismo inspirador para los hombres a luchar por la independencia de México. Tomado de diputados.gov.mx, adaptación de Ana Gómez Gordillo. Carta de Agustín de Iturbide a su hijo durante su exilio en Europa, tras abdicar como emperador de México. Agustín, hijo mío, quiero escribirte unas líneas para cuando ya no esté contigo y necesites razones para ver a tu infortunado padre, con el respeto que obliga nuestra fe. Quiero escribir sobre el presente y no debo. Prefiero escribirte del pasado, de mi patria, de Nueva España, un verdadero paraíso, que contaba con una riqueza sublime, montes llenos de vegetación, altares de oro y hombres ilustrados en la religión, la política y las artes. A diferencia de otras tierras, donde la luna es de mármol, en Nueva España era de cristal, salpicada a su alrededor por la brillante plata de nuestras minas, de tal suerte que nuestra noche mexicana es una catedral eterna al Creador, y por más que pasen los siglos, no se le podrá arrebatar su belleza. También hay que reconocerlo, Nueva España sufría una desigualdad imperiosa, cruel e injusta. Se trataba de ignorantes a los indios, se golpeaba a los esclavos negros y se le daba maltrato a las diferentes castas. En algún momento, a todos se les olvidó que tenían el mismo hogar y la misma tierra bajo la luna de cristal. La historia de nuestra familia está ligada a este México convulso, que nació de la sangre criolla, mestiza, fresca e inocente. Sangre igual de roja y preciosa, como la derramada en sacrificio para aquellos antiguos dioses en la fundación de la nueva Tenochtitlan. Quizá todavía pidan ese sacrificio para que viva México. Tal vez sea una petición permanente para que la luna de cristal siga brillando en lo alto. Piensa en ello y reflexiona. Tu padre, Agustín de Iturbide. Londres, a 1 de marzo de 1824. El maestro guanajuatense Artemio Guzmán López consigna que el 28 de septiembre de 1810 los insurgentes iniciaron el ataque de Guanajuato al mando de Juan Aldama, Ignacio Allende, Abasolo y el propio Hidalgo. Dentro de Granaditas, el intendente Riaño cayó en el fragor de la batalla. Así, soldados y civiles quedaron carentes de mando. Lo mismo mostraban banderas blancas que disparaban fusiles y arrojaban granadas sobre la muchedumbre. Carlos María de Bustamante, en su libro Cuadro Histórico, asienta que el general Hidalgo, convencido de la necesidad de ingresar al interior de Granaditas, rodeado de un montón de plebe, dirigió la voz a un hombre que la regenteaba. Le dijo: Pípila, la patria necesita de tu valor. ¿Te atreves a prender fuego a la puerta de la Alhóndiga?
sin titubear. Puso sobre su cabeza una losa ancha de cuarterón, afianzándola con la mano izquierda para que le cubriera el cuerpo. Tomó con la derecha un ocote encendido y casi a gatas marchó hasta la puerta de la alhóndiga, burlándose de las balas enemigas. Lucas Alamán, en su Historia de México, refuta a Bustamante. Esta relación es del todo falsa, pues el cura Hidalgo, habiendo permanecido en el cuartel de caballería en el extremo opuesto de la ciudad, no podía dar orden alguna. El nombre de Pípila es enteramente desconocido en Guanajuato. Pedro García, testigo de los hechos, narra que el Pípila era un hombre de pequeña estatura, raquítico y muy poseído de una enfermedad común en las minas, conocida como maduros, y que en 1834 el coronel Onofre Molina, a petición de la viuda del interesado, extendió una constancia de haber tenido bajo sus órdenes a Juan José Martínez. El historiador de Guanajuato, Ezequiel Almanza, reproduce un acta de nacimiento de la parroquia de San Miguel Allende del 6 de enero de 1782, de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, y una de defunción en 1863, a los 91 años. El Pípila es un personaje que pervive al lado de muchos otros héroes de la independencia que no fueron ni serán reconocidos. La resaca de la lucha de la independencia, los transgresores. Para la segunda década del siglo XIX, la guerra de independencia había dejado al país en una crisis económica de consideración. Los otrora sectores muy productivos, como la minería y la agricultura, se encontraron devastados en los lugares más ricos. Las minas se habían inundado, las haciendas estaban abandonadas, y la población trabajadora de esos centros se había dispersado. El desempleo generó la formación de gavillas de bandidos, incrementó el hurto y aumentó la mendicidad. Un delincuente era aquel individuo que había quebrantado alguna ley voluntariamente en daño de la sociedad. El hambre y las precarias condiciones del país incrementaron la cantidad de transgresores. Pero además del hurto y el bandidaje, otros delitos muy comunes fueron en la época el homicidio, las faltas al modelo cristiano de la sexualidad, la portación de armas, el cohecho, las riñas callejeras y las estafas. Para marzo de 1828, por ejemplo, la cárcel nacional de la capital era habitada por 188 ladrones, 141 presos por riñas y heridas, por 95 homicidas, por 19 transgresores al paradigma cristiano de conyugalidad, 14 reos por portación de armas, 7 por malversación de sus destinos, 6 por cohecho, 7 estafadores, 8 por portar ganzúas, 5 cómplices de homicidio, 1 calumniante, 6 fugitivos de otras prisiones y 1 porque gritó ¡Viva España! Esta anécdota está registrada en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Ramo Justicia. Mariana Grediaga Huerta
nos platica las andanzas del Acta de Independencia. Sabemos que es un documento de constancia legal que consolida los preceptos de creación anterior y los que surgieron durante la lucha de independencia, como la Constitución de Cádiz, el Plan de Iguala y los sentimientos de la nación, además de reforzar a los posteriores, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 28 de septiembre de 1821, Iturbide se dirige a los miembros del Congreso con un discurso. Posteriormente se da lectura y queda consagrada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Se realizaron 2 ejemplares originales, uno para el gobierno y otro para la Junta Soberana, que se conservó desde entonces en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, pero se pierde el 29 de marzo de 1909 en un incendio que arruinó el inmueble. Del segundo documento original informa en su Historia de México don Lucas Alamán que en 1830 fue vendido por un empleado infiel a un viajero curioso y aparece en Francia. Lucas Alamán intenta recuperarla, sin embargo no lo logra. Durante el Segundo Imperio, el acta reaparece en México en la biblioteca de Maximiliano de Habsburgo. Tras su fusilamiento en 1867, su confesor, el terrible padre Fischer, la sacó de México y se presume que la vendió en Europa. Años después, el acta regresa a México, ya que el gran bibliófilo Joaquín García Iscalbalceta, por medio de algunos amigos coleccionistas, la localiza y la compra en una librería de Madrid. Iscalbalceta la hereda a su nieto Luis García Pimentel, quien la vende al señor Florencio Gavito. Afortunadamente, este señor pide que a su muerte el acta se entregue al presidente de México y la familia Gavito cumple poniéndola en manos de Adolfo López Mateos en 1961. Por todas estas andanzas de más de un siglo y la conservación de su buen estado, a Mariana Grediaga le inquieta constatar si es el acta original. Así que a partir de 2008, acompañada de grandes expertos en la materia, realizan estudios de vanguardia de todos sus elementos y da constancia de que sí es nuestra acta de independencia original. Ahora se encuentra perfectamente custodiada en el Archivo General de la Nación.